Hola a todos. Anteriormente mostré un esquema de un potente cargador de tiristores para baterías de automóviles. Ese esquema simple, aunque tenía alta fiabilidad, carecía de sistemas de protección, como la protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Hoy hablaremos de un cargador de tiristores, pero este ya incluye los sistemas de protección mencionados anteriormente. De este modo, el esquema presentado es prácticamente indestructible. En una palabra, es fiable como un Kalashnikov. Pero hay desventajas de las que hablaremos al final. En general, los cargadores pueden ser lineales o conmutados. Los lineales, por lo general, tienen una baja eficiencia, por lo que el elemento de potencia, el transistor, necesita un gran disipador de calor y refrigeración activa adicional. Si se necesita un cargador para una corriente alta o uno de arranque y carga, hay que mirar hacia los esquemas conmutados. El cargador conmutado se puede dividir en dos grupos. Esquemas con regulación de corriente de carga por PWM, por método de fase-impulso. La primera opción, por supuesto, es buena. Allí, la regulación de potencia se realiza mediante una señal PWM. Cuanto mayor es la duración de los impulsos que controlan el interruptor de potencia, mayor es la corriente y viceversa. Pero estos esquemas son complejos, ya que deben tener un controlador PWM, un módulo de control de los interruptores de potencia y una potente parte de salida. También es un factor importante el costo de los componentes. Los buenos transistores de potencia originales son caros. Lo mismo se puede decir de los diodos de potencia que se encuentran en tales fuentes de alimentación. Cuanto más potente es el esquema, mayores son los costos. Y si planeas montar un dispositivo de arranque y carga con una alta corriente de salida, te saldrá muy caro. A cambio, tales esquemas pueden ofrecer la posibilidad de una regulación o estabilización completa tanto del voltaje de salida como de la corriente, lo que permitirá construir cargadores universales para cualquier tipo de batería. La eficiencia de los esquemas de conmutación es alta debido al modo de operación del interruptor de potencia. Está o abierto, o cerrado. Los reguladores de fase e impulso también son una variedad de reguladores de conmutación. El mismo principio, solo que el control del elemento de potencia se realiza no con una señal PWM, sino mediante el cambio de la frecuencia de los impulsos de control. Este método de regulación es aplicable a los tiristores y triacs. El método de regulación de potencia consiste en recortar la señal sinusoidal inicial. Puedes ver más detalles sobre el principio de regulación en el vídeo sobre el regulador de intensidad. El enlace está en la descripción. Los reguladores de potencia por fase-impulso tienen una fiabilidad extremadamente alta si todo está hecho correctamente. Aquí no hay controlador PWM. En su lugar hay un simple generador de relajación, capaz de generar impulsos de control con ajuste de frecuencia. Estos generadores son muy simples y pueden ser ensamblados con componentes a mano. La ventaja de estos cargadores es su alta eficiencia y que son flexibles. Se coloca un transformador más potente, tiristores y listo. La potencia del circuito puede ser cualquiera. Ahora, en cuanto a nuestro circuito, este es el circuito del cargador industrial Bars 8A. No he cambiado nada, solo he trasladado el circuito a una base de componentes importados. Con su permiso, vamos a examinarla en detalle. Presten atención a las líneas gruesas. Son circuitos de potencia, de alta corriente. El cable para estas líneas debe tener un gran calibre, dependiendo de la corriente calculada. En el circuito se permite una variación de los valores nominales de los componentes del 20%. Esto no afectará mucho al funcionamiento. A pesar de que todo el circuito secundario es de bajo voltaje y el voltaje allí es seguro, la carga se alimenta de la tensión de red. Por lo tanto, mantenga la vigilancia y siga las normas de seguridad al trabajar con la tensión de red. El primer encendido del circuito se realiza a través de una lámpara incandescente de red de 40 a 60 W, que se conecta en lugar del fusible. El circuito de control está montado en una placa de circuito impreso compacta. Puedes descargarla junto con el archivo completo en el enlace de la descripción. En el esquema tenemos un generador de relajación simple, construido sobre dos transistores. Otro transistor actúa como amplificador. Además de estos, en el esquema tenemos otros dos transistores. Vamos a entender cómo funciona esto. Al conectar el dispositivo a la red, no ocurrirá nada. El esquema no funcionará hasta que no conectemos la salida. Batería recargable. Al conectar la batería, la masa o el negativo de ella irá al emisor del primer transistor. Y a la base, a través del LED y la resistencia limitadora, llegará un voltaje positivo, lo que llevará a la apertura del transistor.
En este caso, el voltaje también aparecerá en el divisor, que consiste en una resistencia variable y una fija. Girando la resistencia variable, tenemos la posibilidad de abrir o cerrar suavemente el segundo transistor. Cuanto más abierto esté este transistor, más rápido se cargará el condensador. Es precisamente la velocidad de carga de este condensador la que determina la frecuencia de los impulsos generados por el oscilador de relajación. De este modo, girar la resistencia variable conduce a un cambio en la frecuencia de los impulsos. Estos impulsos, a su vez, a través de los diodos, llegan a los terminales de control de los potentes tiristores de potencia. En esta parte del circuito se ha construido un puente rectificador, solo que regulable, ya que un par de diodos del rectificador han sido reemplazados por tiristores. Los otros dos diodos son rectificadores comunes. La tensión de salida de este cargador es pulsante. Algunos dicen que esto es incluso beneficioso para las baterías y ayuda a su recuperación. El dispositivo no teme a los cortocircuitos, simplemente porque sin una batería no se encenderá en absoluto. Si la batería está conectada incorrectamente, es decir, con polaridad invertida, el LED estará conectado con el ánodo a la masa de alimentación y simplemente la alimentación no llegará al circuito. Si todo está conectado correctamente, el LED se enciende. Funcionará el dispositivo si la batería que se está cargando está muy descargada. Funcionará. Para iniciar el circuito son suficientes 6 voltios, así que una batería agotada no es un obstáculo. Ahora sobre los componentes. Todos los diodos utilizados en el circuito se eligen con una corriente de A, excepto, por supuesto, los de potencia, pero hablaremos de ellos más adelante. Los primeros 4 transistores pueden ser de baja potencia cualquiera, con un voltaje de colector emisor, preferiblemente de 40 voltios. Aunque el primer transistor lo puse más potente, no es necesario. Transistor de control. Durante el funcionamiento se calentará, por lo que es necesario instalarlo en un pequeño disipador de calor. La resistencia indicada debe tener una potencia de 1 a 2 vatios. Durante el funcionamiento se calentará. Yo tengo uno de 2 vatios. La parte de potencia consta de 2 diodos y 2 tiristores. Aquí preferí componentes soviéticos. Los diodos son estos, DC 135-50. En mi caso, de aceptación militar con el índice 2Che. Una opción ideal para estos propósitos son de 50A. Tenía también de 80 en el mismo encapsulado, pero los usé en otro proyecto. El encapsulado de estos diodos disipa el calor de manera excelente, y en teoría pueden trabajar con corrientes más altas. Tiristores de 142-80. A las 80A. También de aceptación militar. El voltaje de los diodos y tiristores, en principio, puede ser de 40 voltios, pero los míos tienen un margen de seguridad considerable. Tiristores de 700 voltios, diodos de 600. Y no es necesario, simplemente esos componentes estaban disponibles. Como habrán notado, a pesar de su tamaño compacto, tanto los tiristores como los diodos son muy potentes. Esto es bastante inusual, ya que los radiocomponentes soviéticos potentes suelen ser muy voluminosos. En cuanto a la refrigeración, los diodos deben instalarse en un radiador masivo, pero para los tiristores se puede usar un radiador más pequeño, ya que funcionan en modo de impulsos, aunque todo depende de la corriente para la que esté diseñado su circuito y del transformador en general. Sí, y no olvidemos aplicar pasta térmica. Las resistencias de 100 ohmios no están instaladas en la placa de control, sino que están soldadas directamente en los tiristores. Se necesita un transformador de potencia con un voltaje de bobinado secundario de al menos 18 a 20 voltios. Esto será suficiente para cargar cualquier batería de automóvil de 12 voltios. La corriente del bobinado dependerá de sus necesidades. 6 amperios son suficientes para cargar baterías con una capacidad nominal de 60 amperios hora. Pero el esquema con esta configuración puede proporcionar una corriente de salida de decenas de amperios. Y todo depende del transformador y del rectificador de potencia. Se pueden obtener incluso 100 amperios o más. Todo depende de tu imaginación. Eso parece ser todo. El ajuste de la corriente de carga es muy suave. Sobre las desventajas. Entendiste que el esquema es confiable, pero no tiene estabilización, como la mayoría de los esquemas basados en tiristores. Es decir, las fluctuaciones y caídas de la tensión de red llevarán a un aumento o disminución de la tensión de salida, por lo tanto, el dispositivo necesita cierto control visual. Amperímetro y voltímetro. Te mostrarán el valor de la corriente de carga y la tensión en la batería, y debes decidir basándote precisamente en las lecturas de los instrumentos. Si la corriente de carga es nula, pero la tensión en la batería es menor que el valor que debería tener en un estado completamente cargado, entonces aumentamos la corriente girando el regulador.
Sin duda, estoy de acuerdo en que esto es incómodo, pero créeme, en la práctica no tendrás que ajustar la corriente muy a menudo si cargas la misma batería. Con esto, probablemente terminemos. Todos los enlaces necesarios, como siempre, se encuentran en la descripción. Y solo me queda despedirme. Contigo, como siempre, estuvo Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.